Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio en el que les proponemos encontrarnos para que juntos reflexionemos sobre las cosas que nos pasan, para sumar otras miradas que habitualmente no habitan los medios hegemónicos de comunicación, para que juntos podamos construir comunicación colectiva. Hoy, en el mes de la Pachamama, vamos a hablar de agroecología. Invitados especiales, Fernando Frank, ingeniero agrónomo, y Marcos Filardi, abogado especialista en derechos humanos, en derecho a la alimentación y soberanía alimentaria. Con ellos abordamos un tema que en nuestro programa siempre es protagonista, que tiene que ver con hablar de la alimentación, con las formas de producción y con mitos que se instalan. Nos dicen que la agroindustria, que los hoy nombrados por nosotros agrotóxicos, pero instalados en los gobiernos y en las realidades como soluciones mágicas para acabar con el hambre, lo que hace más de 20 años se llamó la Revolución Verde, venía a acabar justamente con este flagelo. 20 años más tarde, no solo que no acabó con el flagelo, sino que lo profundizó. Hoy tenemos peor nutrición, tenemos malnutrición, o sea, obesos, malnutridos, productos industrializados que están vaciados de alimento, se han incrementado de forma exponencial la expoliación de la tierra y la contaminación del ambiente, y al mismo tiempo se concentró terriblemente la riqueza en esos dueños del agronegocio. Con Marcos Filardi y Fernando Frank abordamos esta temática y tratamos de desenmascarar algunos mitos que señalan que la agroecología no puede dar respuesta ni al hambre ni a la producción en escala, y nos quieren confundir con esta instancia de que necesitamos producir commodities. ¿A cambio de qué? Las respuestas con estos especialistas que ya son parte de nuestro programa. Una de las cuestiones que nos suelen señalar sin distinción ideológica, digamos, es que la agroecología no está en condiciones de producir a escala para resolver el problema del hambre y el problema del acceso. ¿Qué respuesta tenemos desde la agroecología con este tema, Marcos? Bueno, la agroecología, eso es uno de los tantos mitos que están fuertemente instalados, ¿no? Que es la agroindustria la que ha logrado alimentar a nuestra humanidad compartida. Y esto es uno de los tantos mitos fundantes, ¿no?, del agronegocio, porque nos remitimos directamente a los números, ¿no? La Revolución Verde, iniciada desde los años 60, y luego la Revolución Biotecnológica con los transgénicos y su paquete de agrotóxicos asociados, no solo no ha disminuido el hambre del mundo, sino que el hambre del mundo ha aumentado, sino que, como bien decía Fernando recién, ha aumentado también la malnutrición en todas sus formas, ¿no? Y no solo eso, sino que hemos destruido los bienes comunes naturales, hemos incrementado las enfermedades crónicas no transmisibles asociados al paquete de venenos que viene de la mano de esa revolución biotecnológica, pero también a los objetos comestibles desprovistos de nutrientes esenciales que este sistema pone en nuestras mesas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que este sistema no está pensado, no está concebido para alimentar seres humanos, sino para generar dinero, ¿no?, como diría Bill Mollison. Y efectivamente produce monocultivos destinados a la exportación, que son cultivos de caja.
Entonces se van a destinar a la demanda solvente. Nosotros en el libro lo llamamos alimentos para corporaciones. Son para alimentar a las corporaciones para llenar tanques de nafta a través de la energía del hambre de los agrocombustibles, para proporcionarle materiales a la industria 4.0, para engordar los ganados para las clases medias y altas en otros mercados, incluso en nuestros propios mercados. Es decir, esa es su lógica, ¿no? Produce dinero y concentra ese dinero en muy pocas manos, cada vez en menos, ¿no? Entonces, frente a ese modelo, la agroecología, que es una de las propuestas centrales del paradigma de la soberanía alimentaria, demuestra que es posible producir y obtener alimentos en los territorios en armonía con la naturaleza a gran escala, ¿no? Y en todas las escalas, en lo urbano, en lo periurbano, en lo intensivo, en lo extensivo. Y sin ir más lejos, en nuestro país hay experiencias paradigmáticas de producción agroecológica a escala. No pensemos el caso paradigmático seleccionado por la FAO entre las mejores 50 experiencias de agroecología en el mundo, el campo La Aurora, que hace 30 años que practica agroecología extensiva en 670 hectáreas, sin un transgénico, sin una gota de agrotóxico, ¿no? Con excelentes rindes y generando una buena calidad de vida incluso para el productor, ¿no? Entonces, y esto no lo decimos solamente nosotros, sino que hasta la propia FAO reconoce en los últimos años que la agroecología nos ofrece una salida para poder realmente alimentar al mundo, porque produce más alimentos por unidad de superficie. Esto está demostrado también, la evidencia científica libre de conflictos de interés así lo demuestra. No produce mayor diversidad, es decir, produce alimentos. Está pensada, concebida para producir alimentos diversos, sanos, adaptados localmente, conforme a las particularidades locales, y justamente genera la posibilidad de establecer sistemas alimentarios locales y verdaderamente resilientes, que es justamente lo que necesitamos en este contexto de crisis climática que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, si bien hay una discusión, ¿no? Es decir, todos los actores estamos de acuerdo en que el sistema actual está en crisis. En lo que no estamos de acuerdo es cuál es la salida frente a esa crisis, porque los grandes capitales nos están queriendo decir que las salidas son esto que nosotros llamamos falsas soluciones, ¿no? Esto se va a solucionar con nuevas tecnologías, con agricultura de precisión, con nanotecnología, con insumos biológicos, y nosotros decimos que la solución que los pueblos tienen en llave, en carpeta hace mucho tiempo y que viene demostrando su efectividad en los territorios es justamente la agroecología de base campesina adaptada localmente, ¿no? Súper interesante lo que marcan Marco Filardi y Fernando Frank, la agroecología como una forma de producir alimentos sustentables. Y aparte está demostrado que por metro cuadrado la agroecología puede producir hasta más alimentos que el agronegocio. Este tema lo vamos a seguir charlando en el próximo bloque, así que no te vayas. El colectivo Basta Biblioclastía y la Asociación Bibliotecarios de Córdoba invitan al primer encuentro internacional de Basta Biblioclastía, la biblioclastía en el siglo XXI. Los encuentros se desarrollarán durante el mes de agosto, septiembre y octubre, siendo el primer encuentro presencial en el Auditorio Chávez del Pabellón República Bolivariana de Venezuela de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Están todos y todas invitados. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. Seguimos hablando de agroecología versus agronegocio. Están invitados Marco Filardi y Fernando Frank, y con ellos tratamos de desentrañar estas mentiras y estos mitos que se imponen incluso en sectores que son del campo nacional y popular y que quedan atrapados en una lógica de producción que tiene que ver más con la expoliación y la expropiación, con un modelo neoliberal que con un modelo de desarrollo que produce soberanía, soberanía alimentaria y también soberanía territorial. Seguimos hablando de agroecología con Marco Filardi y Fernando Frank.
Hay una cuestión central que muchos desarrollistas del campo nacional proponen, que no se puede cambiar el sistema porque perdemos un ingreso importante, al margen que hoy no lo manejemos. ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, son varias cuestiones. Con respecto al debate macroeconómico, sin dudas es fundamental para una propuesta superadora desde lo político controlar mucho más que lo que se hace en Argentina a los agronegocios. Y diríamos, controlarlos hasta el nivel de hacerlos retroceder. Lo vamos a decir claramente porque es fundamental que retrocedan en los abusos que cometen. Territoriales, por ejemplo, solo por ejemplo, pero que no se produzcan cultivos transgénicos con abuso de agrotóxicos en cercanías de pueblos y ciudades. Eso es un proceso que en muchos lugares se ha logrado, legislación, fallos judiciales, desde comunidades locales, pero que está pendiente que eso se masifique a otros territorios del país. Otra cuestión es la ley de bosques, que se prohíba desmontar en los lugares de bosques nativos que permanecen, sobre todo los que permanecen en manos campesinas, que eso también hay que decirlo, no son tierras improductivas, son tierras fuertemente productivas, donde las comunidades rurales producen alimentos de altísima calidad sin depender de ningún insumo, dependiendo de la lluvia y de la energía del sol, y de los suelos y de la naturaleza. Con respecto al debate más político-económico, es importante la recuperación de los puertos, que se transparente y que el Estado deje de ser un Estado bobo que no interviene en los procesos claves de generación y comercio de las riquezas del suelo y de las riquezas de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en los agronegocios, porque a veces la cara visible, sobre todo en medios masivos que son parte de los agronegocios, es que los productores son esas personas que nos presentan como productores. No es verdad, está la naturaleza y están las personas concretas, que no son esas que salen en la televisión. Esos son los capitalistas, los trabajadores y trabajadoras que trabajan en la oscuridad, muchas veces no vistos, explotados, precarizados, son los que muchas veces están produciendo el valor que tienen esos granos. Habrá que ver territorio por territorio, cadena de valor por cadena de valor, cuáles son los reemplazos que se tienen que producir cuando retrocede el agronegocio y avanza las otras producciones. Por lo pronto, desde la alimentación, podemos decir que en muchos territorios del país avanzaron sobre cinturones verdes, por ejemplo, la soja transgénica. Y eso es muy claro, en esos territorios es muy claro cómo se dejó de producir frutas, verduras, huevos, leche, y se pasó a producir soja y maíz que o se van por los barcos o se usan para producir en sistemas de ganadería industrial, o como decía Marco, se usan para agrocombustibles o la producción de materiales industriales. Nos parece sumamente valioso este aporte de diferenciar lo que son producciones de la tierra para el negocio, para la concentración de la riqueza y del agronegocio, y lo que significa las producciones campesinas y agroalimentarias que pueden producir a escala, que pueden generar commodities también y que marcan un camino para un nuevo modelo, para otro modelo posible de desarrollo y soberanía. Fin del segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. En el próximo bloque vamos a hablar con Zuli Miretti. Tenemos el orgullo de ser parte de esta gran familia de Canal 10 que hoy cumple 60 años. Gracias por ser el canal que nos refleja como cordobeses, que nos da la posibilidad de mirarnos a los ojos.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. Zuli Miretti, secretaria general adjunta de la UPC, viene a dialogar con nosotros para que charlemos sobre esto que está pasando con el trabajo y con la conciencia de clase del trabajador, como cada vez más intangible eso que es fundamental a la hora de hacer de un pueblo, el trabajo y el trabajador, la conciencia de clase. La escuchamos. Estamos claramente ante un cambio de época. Vivimos una situación de crisis, de crecimiento de la desigualdad, ¿no? Y acá también entran a jugar, creo, un rol importante las distintas subjetividades, porque vemos con mucha preocupación que muchos argentinos cuestionan, por ejemplo, la desigualdad, pero a su vez se niegan a pagar impuestos. Está siempre en tela de juicio y por qué se niegan a pagar impuestos la corrupción del Estado, pero a su vez a ese mismo Estado que le niegan pagar impuestos le exigen servicios cada vez mejores, servicios públicos que los tiene que brindar el Estado. Y también acá en esto de las distintas subjetividades y vemos como dos, esto de los impuestos a su vez, por ejemplo, que le impiden a las empresas progresar y cuando sabemos que eso no es real. Y vemos como dos Argentinas, ¿no? Argentina de que crece la producción, la Argentina del consumo, pero está la otra Argentina, y que es la que nos preocupa como trabajadores, ¿no? La que si tenés trabajo te cuesta llegar a fin de mes, tenés paritaria pero siempre vas por detrás de la paritaria porque la inflación te lo va comiendo, y también está los que aún están peor que los asalariados, los que estamos registrados y en blanco, que son los que prácticamente a veces no pueden ni llegar a comer, ¿no? Entonces, ante esta situación y esto que digo de las distintas subjetividades, si uno consulta, la mayoría de los argentinos está a favor de que hay que reducir la desigualdad, pero a su vez se niega hasta que los ricos paguen impuestos, en un impuesto extraordinario en este momento, ¿no? A los que más tienen, a los que aún con la pandemia tuvieron ganancias extraordinarias, pero además también, por ejemplo, se quejan de los planes sociales, que los que trabajan tienen que auxiliar a los que no trabajan. Bueno, realmente es un mundo muy complejo, ¿no? Un mundo muy complejo y que tiene enormes desafíos. Y cómo solventar esta situación, porque también si tenemos una cantidad de compañeros desocupados, ¿qué solución le damos a esos compañeros? Y, por ejemplo, crear la renta básica universal, también están en contra de esa situación. Entonces digo, por ahí se habla mucho de que queremos un sector, ¿no?, que quiere resolver el tema de la igualdad, pero no están dispuestos a hacer nada, los que podrían hacer. Y bueno, esto genera situaciones muy, muy diversas, ¿no? Entonces creo que es un momento muy complejo que estamos viviendo y que,
tiene enormes desafíos sobre todo para la clase trabajadora, ¿no? Agosto, el mes de la Pachamama, y también el mes aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, el padre de la patria. Hoy, durante el programa, hablamos de agroecología en un homenaje a la Pachamama como madre fecunda de vida a la que debemos volver a la hora de buscar respuestas y de pensar y soñar soluciones que son sustentables no solamente para la tierra, sino para la humanidad que intenta sobrevivir en ella, más allá de una lógica de negocio que impone la muerte y el negocio y la expoliación de seres humanos y de naturaleza como única salida, que nos lo quieren vender también como única respuesta y único camino para el desarrollo y para el crecimiento. Siempre en nuestros programas tratamos de desmitificar y de derribar estos mitos. ¿Y por qué lo relaciono con el padre de la patria? Porque nos parece que es interesante recuperarlo como hombre, como padre, ya que muchos lo ponen en el bronce para alejarlo del ejemplo cotidiano que su memoria alimenta. José de San Martín, el padre de la patria, un hombre que por sus principios y sus ideales derrotó todos los escollos que la historia y los enemigos le pusieron. Su sueño era la liberación de la patria grande. Lo consiguió a fuerza de coraje. Hoy nosotros tenemos el mismo desafío y los mismos sueños y debemos alimentar la memoria en estos grandes hombres. También el mes pasado se cumplieron los 200 años del gran encuentro de San Martín y Bolívar en Guayaquil, encuentro que muchos, sobre todo la historia oficial, ha querido degradar desde el lado de la historia oficial venezolana, poniéndolo a San Martín como un pobre ingenuo, y la historia oficial argentina poniéndolo a Bolívar como un gran embaucador. Ni lo uno ni lo otro. Dos patriotas que supieron confluir, reunir sus fuerzas y dejar de lado los egoísmos y las individualidades para sumar el esfuerzo en un sueño común, la patria grande. Estas enseñanzas son las que tenemos que recuperar. Y en una de esas, desde su casa, usted dice, sí, pero no llego a fin de mes, ¿de qué me sirve todo esto que me estás diciendo? Sirve para pensar que ese no llegar a fin de mes es crucial, brutal y fundamental. Pero si dejamos de pensar en los caminos que debemos transitar para superarlo y creemos que es una batalla individual de nosotros con nuestro sueldo y nuestro fin de mes, vamos a quedar aislados en nuestras casas y sin posibilidades de resolver colectivamente un problema que es de todos. La Pachamama siempre instala soluciones colectivas como la agroecología. San Martín y Bolívar también soñaron colectivamente la emancipación. Ese es el camino.